Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva actividad. En esta oportunidad organizada por Nidera. Mi nombre es Rafael Gil, para los que no me conocen. De Nidera nos invitaron a ser el moderador de la actividad. La actividad, bueno, va a comenzar a las 18 puntual. Estamos esperando unos segunditos, pero ya estamos comenzando. Será hasta las 19:30 en punto. La idea es no extenderse mucho más de esa hora. Tendremos en la primera instancia una presentación a cargo de Ricardo Ollúa y de Andrés Nogueira, integrantes del equipo técnico de Nidera, lo cual nos van a dar una charla bien interesante sobre el portfolio de materiales de soja Nidera. A continuación tendremos un espacio de preguntas para esa presentación. Y después tendremos la presentación de mercado a cargo de Cristian Nolte, gerente de COFCO Uruguay. Y bueno, dando así comienzo a la actividad, les decimos que todas las preguntas las pueden ir realizando a través del chat de preguntas y respuestas. El mismo pueden hacer las preguntas ya sea directamente a mí o a nivel general, que van a ser respondidas al finalizar la charla o si se repite mucho alguna consulta en el correo de la charla. Cada disertación va a durar aproximadamente unos 30 minutos, y el espacio de preguntas será aproximadamente unos 10 minutos. Si superamos ese tiempo, bueno, las consultas que queden sin responder sean respondidas luego de finalizada la actividad vía mail. Vamos a comenzar la charla de Nidera, presentando a los disertantes. Tenemos el honor de recibir a Ricardo Ollúa y Andrés Nogueira. Ricardo Ollúa hace 9 años que trabaja en Nidera, en Argentina, es ingeniero agrónomo, es líder en extensión, desarrollo de producto Nidera, es responsable del equipo de desarrollo de la zona sur de Argentina, y tiene una muy vasta experiencia en todos los materiales Nidera. Y bueno, en varias oportunidades tuvimos el agrado de contar con la presencia de él aquí en Uruguay, en los centros de entrenamiento. Y bueno, en esta oportunidad de forma virtual nos está acompañando, junto a Andrés Nogueira, que también es ingeniero agrónomo. Andrés está desde el 2014 integrando la empresa Nidera. Inicialmente trabajaba en el área de producción de semilla de Nidera, y en estos últimos años en la parte comercial, de marketing, desarrollo, y bueno, hasta llegado esta fecha, que es el responsable técnico comercial de la marca Nidera para Uruguay. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ollúa y Andrés Nogueira. Ricky, Andrés, adelante con su presentación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, gracias Rafael, bueno, gracias a todos. Gracias a los que están del otro lado, escuchando en esta tarde lluviosa acá en Argentina. Ideal para el mate y para esta jornadita. Así que, bueno, muy agradecido a todos por estar ahí. Si querés ya arranco con la presentación, Andrés, ¿te parece? Y vamos imponiendo. Sí, sí. Ahí estamos. Pongo el modo presentación. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para todos. Me sumo a los saludos de Rafa y de Ricky. Es un gusto estar acá y que nos acompañen. Y la verdad que acá está lluvioso también, Ricky, así que estamos en la misma. Así que bueno, vamos a empezar. En este día nos une las hojas, ¿no? Las hojas Nidera, y queríamos un poco el título, comentarles un poquito por qué la evolución de la soja Nidera. Bueno, estamos presentándole, vamos a hacer foco en 3 lanzamientos de soja, de los cuales creemos que vienen a complementar el portfolio ya muy potente y posicionado que tiene la marca acá en Uruguay, que bueno, son dos variedades en el grupo 5 y una variedad en el grupo 6 corto.
ahí vemos el portfolio por segmento de madurez que estamos presentando y ofreciendo este año 2021, ¿no? La 5028 STS, el grupo de los 5 cortos, que complementa a la 5258, la vieja y querida 5258, referente y testigo de mercado en su grupo madurez. Después cuando nos vamos a los 5 medios, 5 largos, ya con el lanzamiento de este año 5421 STS, lo mismo complementa a la 5419 IPRO y a la vieja y querida y testigo de mercado de todas las empresas y de nosotros, la 5909. Y ya entrando en los grupos 6, el lanzamiento de la 6120 con tecnología intacta, y bueno, y ya sumándose a las 6248 y a los 6 largos, 6 largos, 68, la 6483 y la 6859. Así que este es el portfolio que se está ofreciendo para todos los productores y técnicos en este año 2021. Así que adelante, y te doy la palabra, Ricky, y después vamos pimponeando ahí. Dale, Andy, bueno, muchas gracias. La idea es un poquito retomar, si quieren, desde la jornadita que hicimos el año pasado, cuando estábamos haciendo un poco de foco en soja, y arrancar desde ahí un raconto rápido, ¿no es cierto? No nos vamos a detener mucho acá, pero acuérdense, para los que estuvieron y los que no estuvieron, hacemos un ejercicio rapidísimo. Que un poquito, esto es un gráfico que sacamos de desarrollo, cerca de 5.000 datos, 5.200 datos, y lo que nos quiere esquematizar estos 3 globitos es un poco cómo podemos incidir en la variabilidad de nuestros rendimientos en el campo, ¿no? Cuando analizamos independientemente cada una de estas cuestiones, ¿no? Si vemos variedad por sí solo, obviamente dentro del grupo madurez, acorde a la zona, ¿no? Vamos a ver que, no sé si, por ejemplo, si elegimos un grupo de madurez en función a un ensayo comparativo de rendimiento, vemos que estamos incidiendo por sí solo en un 2% de nuestra variabilidad o de rendimientos en el lote, ¿no? El tema es qué hacemos con esa variedad, que es lo importante, ¿no? ¿En qué ambiente la metemos? Y fíjense que individualmente ambiente representa 34%, que no es poco, es mucho, de variabilidad de rendimiento, ¿no? Y a su vez, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Con esa soja en ese ambiente? En cuestiones de manejo. El manejo incorpora muchas cuestiones, ¿no? Pero el componente más fuerte es fecha de siembra. Todos sabemos que en la medida que nos vamos atrasando en fecha de siembra, ¿no es cierto? Desde un óptimo vamos perdiendo en gran medida potencialidad de rendimiento, ¿no? Y eso es porque justamente la soja tiene un componente fuerte o una respuesta fuerte al fotoperiodo cortando ciclo, ¿no? Entonces fíjense que estamos cerca del 35% de variabilidad de rendimiento en fecha de siembra, sumado a ambiente estamos cerca del 70% y complementando con variedad estamos arriba, si quieren, de 70 y pico de por ciento, ¿no? Entonces, lo importante es qué hacemos con la soja que elegimos, ¿no? ¿Y por qué es esto? Y porque básicamente nosotros queremos justamente generar rendimiento, ¿no? ¿Cómo generamos rendimiento? A través de los granos que vamos generando, el peso de esos granos individuales, ¿no? Pero básicamente lo que queremos es esto que está acá, capturar recursos. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento que es fundamental? Justamente acá que matiza esta línea roja, en el periodo crítico, que ahora más adelante lo vamos a estar mencionando bastante. Entonces, sabiendo, ¿no es cierto?, en qué momento cae el periodo crítico y a su vez teniendo distintas variables climatológicas, si quieren, por ejemplo, acá es una probabilidad de tener estrés, ¿no es cierto?, sobre todo estrés hídrico para la zona, para Uruguay, zona litoral, que ronda alrededor de enero, principios de enero, o está por ahí, rondando enero, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esto? Porque básicamente tenemos una demanda ambiental muy fuerte, ¿no?, en ese momento. Y a su vez, acompañado por el agua que recibe, y a su vez por un balance hídrico, obtenemos alta probabilidad de tener un estrés hídrico. Y a su vez, entendiendo los distintos grupos de madurez, ¿no es cierto?, podemos tener también, y entendiendo la fenología de la soja, impactos en las pérdidas de rendimiento en función a esta probabilidad de estrés. Entonces vemos que podemos llegar a perder, según el manejo que hagamos, según cómo fue la previa de esas hojas, si estamos hablando de una soja de un mismo grupo de madurez, o distintos grupos de madurez per se, podemos tener cerca de un 20% a un 50% de pérdida de rendimiento potencial, alrededor de ese periodo crítico y centrado, si quieren, en R5. Entonces, es fundamental, justamente, o sea, elegir la variedad es importante, pero es mucho más importante
qué hacemos con esa variedad, ¿no es cierto? ¿En qué ambiente la ponemos y qué manejo hacemos, ¿no? Entonces, un poquito la idea es hacer eso en el transcurso de esta jornada, de esta charla. Hacemos un ejercicio rápido, ¿no? Porque después lo vamos a ir repitiendo y sobre todo haciendo foco en los lanzamientos, pero acá tenemos 3 grupos de madurez, 5 cortos, 5 medio y 6 cortos. ¿Y cuál es el objetivo principal? Como dice acá, que está marcado más fuerte, es maximizar tasas de crecimiento, ¿no? Eso que es justamente cómo crece la soja, ¿no es cierto? Cómo va acumulando esos recursos que queremos capturar. Y obviamente, como decíamos, lo queremos focalizar alrededor del periodo crítico, que en este caso lo tenemos esquematizado con las barritas naranjas. Entonces, tenemos 2 herramientas de manejo que son importantísimas, ¿no? Para justamente sortear cualquier problema que justamente queremos minimizar probabilidades de estrés alrededor del periodo crítico. La primera herramienta que tenemos es el tema de los grupos de madurez. Acá justamente pasamos de un 5 corto a un 6 corto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando en esos grupos de madurez? Se va alargando el ciclo, ¿eh? ¿Y dónde vemos que se alarga el ciclo? Fundamentalmente, la parte más importante es que se alarga la parte vegetativa, ¿no es cierto? Acá arranca en R3, o sea, está involucrado R1 y R2, que es bastante compacto ese periodo, pero fíjense que para unas 5 cortos, sembrados primeras quincenas de noviembre, estamos alrededor de 75 días de periodo vegetativo sumado R1 y R2. Pero fíjense, en la medida que agrandamos el grupo de madurez, pasamos a un medio, pasamos a prácticamente 10 días más, y otros 10 días más, si se quiere, redondeando, para un 6 corto. O sea, le estamos induciendo a través del periodo vegetativo un alargamiento de ciclo, ¿no? Entonces, indirectamente, ¿qué es lo que hacemos? Estamos corriendo el periodo crítico a través del grupo de madurez, lo vamos llevando hacia una zona de más confort, ¿no es cierto? ¿Y dónde sería eso? Alrededor de febrero. Y ahora le voy a explicar un poquito por qué pasa eso. Acá ven el resumen de los días. Fíjense cómo se van alargando, ¿no es cierto?, los días justamente porque es lo que pasa en la medida que vamos alargando grupos de madurez. Una segunda herramienta, ¿cuál es? Si yo tengo un solo grupo de madurez para jugar el partido, y lo que puedo hacer es atrasar fecha de siembra, ¿no es cierto? Pasar de la primera quincena de noviembre a la segunda o a la primera de diciembre, lo que voy a ir haciendo es correr ese periodo crítico, ¿no es cierto?, hacia una zona más benévola, cercana a febrero, justamente por atraso de fecha de siembra. Lo que sí no me va a pasar es lo que me pasó anteriormente, ¿no es cierto?, que a largo ciclo. En este caso lo que me está pasando es que a corto ciclo, ¿no es cierto?, obviamente lo vemos acá, el periodo vegetativo se acorta, pero lo que estoy teniendo es menor antena, que decimos nosotros, menor etapa vegetativa, ¿no es cierto?, menor cantidad de nudos, pero estoy poniendo la soja en una mejor condición, si quieren, para justamente, como decimos acá, capturar recursos y favorecer tasa de crecimiento de cultivo y la duración de las etapas que queremos priorizar, ¿no es cierto? Entonces, de libro, siempre para todos los cultivos, ¿qué queremos hacer? Maximizar radiación, ¿no? La captura de radiación es el combustible fundamental para llenar esos órganos reproductivos y generar rendimiento. ¿Cuál es el problema que tenemos? Donde tenemos el pico de radiación es alrededor de enero, y acuérdense del gráfico anterior, alrededor de enero tenemos la mayor demanda ambiental. Si no tenemos agua para alimentar esa demanda ambiental, entonces cortamos tasa de crecimiento, cortamos duración y empezamos a mermar los potenciales de rendimiento. Por otro lado, cercano de abril, en la medida que yo voy alargando el grupo de madurez, lo que me va a ir pasando es que estoy entrando en zona de riesgo, si quieren, de logística, por un tema de cosecha, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es justamente usar esas herramientas. Ahora lo vamos a focalizar con los lanzamientos. Estas herramientas, que es elegir grupo de madurez, elegir fecha de siembra o usarlas combinadas, ¿no es cierto? Entonces pasamos ya de lleno al 5 corte. Como decíamos, lanzamiento, decía Andrés, 50-28 STS, ¿no es cierto? Es una variedad de cercano a 137 días, más o menos 140 días como mucho, de ciclo completo a R8, y es una variedad muy, muy buscada por nosotros. ¿Por qué? Porque es el reemplazo natural de la 5009. Si la han llegado a probar en Uruguay, me imagino que sí. La 5009 tiene un grado de adaptación impresionante, porque es una soja, la verdad, que con una adaptabilidad muy grande. Se siembra en Ricky, Argentina. Sí, perdona que te corte, la 5009 fue por sí, muchos años la segunda variedad más sembrada del Uruguay, ¿no? Después de la 5109, o sea que sí la conocerán. excelente. Gracias por el aporte. Entonces, tal cual, pasa como en Argentina, o sea, es hiper conocida. Y así, con ese conocimiento y esa estabilidad que tenía, era muy difícil desbancarla. Entonces, la verdad que nos costó encontrar una variedad
finalmente lo encontramos con la 5028. Es así, porque nos aporta rendimiento en toda la gama ambiental versus 5009, y a su vez aporta el componente de STS que está buenísimo para carry de sulfonilureas, para cualquier problemática que tengamos de maleza con sulfonilureas que podamos solucionarlo, podemos aplicarlo. Entonces, en este caso, pensando lo que hicimos de ejercicio anteriormente, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a focalizar un 5 corto para los ambientes de ustedes? Y básicamente, como esquematiza acá, en ambientes de alta y media alta, obviamente por arriba de los 3.000 kilos, ¿no es cierto? Ahí vamos a meter este 5 corto para extraer el máximo potencial de esos lotes. Y en la fecha más temprana es cuando mejor es el lote. Si yo tengo riego, tengo la mejor rotación, materia orgánica, etcétera, las mejores condiciones, voy a tratar de priorizar fecha de siembra, hasta inclusive adelantarme a estas fechas de primer quincena de noviembre. Lo puedo llegar a hacer, obviamente para explorar el máximo potencial. Si yo pienso que voy a ir perdiendo calidad ambiental, lo que hago es atrasar fecha de siembra, como decíamos, ¿no? Para correr, ¿no es cierto?, ese periodo crítico, llevarlo hacia zonas de febrero de menor demanda ambiental. Y acá un poco las características, como yo le decía, SRR, STS, sale directamente a desbancar el reinado de la 5009 porque tiene mayor potencial de rendimiento, porque su estructura de planta se sostiene mucho mejor versus 5009, eso lo podemos llegar a ver en ambientes muy de alta, ¿no es cierto?, con solucionando la problemática de huelgo que tenía la 5009, y a su vez el perfil sanitario, o sea, ese chasis viene con un perfil sanitario muy, muy bueno, sobre todo pensando a muerte súbita, ¿no es cierto?, que 5009 se la vemos bastante, y para el resto de las cuestiones fitóftora, bacteriosis, septoria, cercospora, etcétera, la verdad que viene muy equilibrada y es excelente, digamos, para ser incorporada, ¿no es cierto? Sin descuidar que, según, obviamente, el índice ambiental, podemos empezar a mechar, digamos, con los otros lanzamientos, para complementar, si quieren, esta variedad 5028 con el resto de las variedades que vamos a ir viendo más adelante. Acá le doy paso a Andrés para que comente un poco las redes de Uruguay. Sí, perfecto, gracias. Acá lo que queremos mostrar es rápidamente ensayos locales del 2019 y el 2020, donde en ensayos de franjas y de mini strip, son dos modalidades distintas, pusimos a competir a 50-28 con la 52-58, con otro testigo de mercado y con un competidor del mismo segmento o segmento similar, que es la 53 y 51. Y bueno, y vemos que realmente se destaca en promedio y en la mayoría de las localidades. Esto es todo, acá está la fecha de siembra, todo fecha de siembra temprana y en alguna situación de segunda. Cuando nos vamos a este año 2020, también los competidores, el testigo de mercado sigue siendo el mismo, interno, que es la 52-58, y tenemos un nuevo competidor, que es la 52R19 de Dolmario, el cual también se comportó en forma superior, ya sea versus el índice ambiental, que es el promedio de todas las variedades que participaban en estas tres localidades, que fueron 25 variedades propias y de la competencia. Y bueno, y acá ampliando un poquito el ambiente, ¿no? Ya acoplándonos a lo que es la zona central y litoral de Argentina, lógicamente que el número de comparaciones sube, en este caso contra el índice ambiental estamos en 159 comparaciones, la 50-28 está en casi un 60% superior al ambiente, o sea, el promedio de todas las variedades, y cuando la comparamos contra la 52-58, a ver, ahí va. Cuando la comparamos contra la 52-58, el diferencial es superior a su vez, en un 5%, 185 kilos, 70% de éxito, o sea, 70% de 10 veces gana 7, y además se le suma la tecnología CTS. Esto ya un poco lo mismo, comparativo de rendimiento, pero ya en redes oficiales. Esta es la Evaluación Nacional de Cultivares de INASE, donde se evaluó durante 2 años. Estos son los datos de la evaluación 19, del año 19-20, donde la 50-28 en todas las localidades y fecha de siembra estuvo muy por encima de la media, donde cuando le sumamos y el conjunto anual, o sea, de todas las localidades, el promedio del año 2019 tuvo 10% por encima de la media,
siendo una de las primeras de toda la evaluación en su grupo madurez. Cuando le sumamos el año 2020, ahí queda, adelantame Ricky, ahí está. Cuando le sumamos el conjunto bianual, o sea, también la evaluación del año pasado, de la 2021, queda posicionada en un 7% por encima de la media. O sea que es una variedad que no solo en los ensayos internos, sino en los ensayos externos, en este caso INE e INASE, se ha comportado en forma muy bien. Perfecto, Andy. Y un poco, bueno, 52-58, recién vimos 50-28, que es el lanzamiento, por ahí está bueno compararla, si quieren, con 52-58, que la verdad sigue siendo material súper competitivo, ¿no es cierto?, para explorar, digamos, potenciales, o sea, tiene buena estabilidad. Y a su vez se puede meter, como vemos ahí en el Mempeite, un poquito más para zonas de menor calidad, zonas más centrales, si se quiere, de Uruguay. Comparándola, tiene un poquito más de altura, ¿no es cierto?, que en 50-28, es un poco más alta, tiene muy buena ramificación, y a su vez, obviamente, sin descuidar este tema de síndrome de muerte repentina, que es nuestro check, si quieren, de altísima resistencia, si se quiere, para usar la palabra, es lo mejor que tenemos nosotros en el portfolio, ¿no? Y después le sigue 50-28 sin lugar a dudas. Y para comparar, si quieren, para que vean cómo es con respecto, ya sumando datos, ¿no es cierto?, Uruguay más litoral, en ambientes de mayor a 3.500 kilos, con respecto al índice ambiental, estamos 60% de éxito, con 2% arriba de rendimiento, versus 5009, como decíamos, que era la reina de las 5 cortos dentro de la República Argentina, con un 60% de éxito, con 2% arriba también en rendimiento, y versus un 5 corto competidor, que es la 52R19, 2% arriba, con 55 ya un poquito más apareada, si se quieren, 55% de éxito. Después ya pasamos a las 5 medias, ¿no es cierto? 54-21, perdón, no les dije en términos de ciclo, pero son muy parecidas. Acá estamos aportando 52-58, 2 días más, si se quiere, con respecto a la 50-28. Ya con 54-21, como también lanzamiento, SRR, STS, estamos metiendo 2 a 3 días más con respecto a las 5 cortos que estamos viendo recién, ¿no es cierto? Entonces eso ya nos está diciendo un poquito el tipo de planta que es, va a meter un poquito más de nudos, el fenotipo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Nos permite meternos no tan ya en ambientes de buen potencial de rendimiento, si se quiere alrededor de los 3.000 kilos, pero también explorar ambientes de baja o de media baja, como decimos, ¿no es cierto? Justamente por el tipo de fenotipo, como decimos, que tiene. Estamos metiendo 4 días más, ¿no es cierto? Y lo importante para esta soja es que tiene un porte medio, ¿no es cierto? Tiene muy buen potencial de ramificación, ¿no es cierto? Si tiene porte medio, para ese nivel de nudos que estamos metiendo 2 a 3 nudos más que un 5 corto, lo que está haciendo es teniendo buen comportamiento a su vez a vuelco, digamos, vía la agronomía que tiene esta planta, y a su vez el chasis lo está acompañando, la verdad que con un muy buen perfil sanitario, ¿no es cierto? Cuando lo comparamos acá, lo estamos comparando contra una variedad bastante nueva, Don Mario, una 55R20, fíjense, versus Fitóstola, versus muerte repentina, ¿no es cierto? La verdad que está muy bien, y sobre todo cuando vemos las comparaciones con Septor y Cercospora, se destaca versus la competencia. Como decíamos, es un complemento para estos ambientes de media, con el lanzamiento anterior 50-28 y el próximo, que es la 61-20, que vamos a ver de los 6 cortos más adelante. Con respecto, bueno, a 52-58, que es unos días más arriba en ciclo, la verdad que, fíjense, los diferenciales de rendimiento, ya incorporando datos de la zona central, litoral, la verdad que estamos 7% arriba, 220 kilos, la verdad que con un 80% de éxito es contundente el diferencial, y por eso es el lanzamiento que tenemos, ¿no? Y versus el competidor, como decimos, la 55R20, también la verdad que con un 80% de win rate o de éxito, y alrededor de un 6,5% en rendimiento, 240 kilos por hectárea, la verdad que es muy contundente esta soja para incorporar. Bueno, y enganchando un poquito y un poco repitiendo de lo que decía de la 50-28, también ensayos locales, ahí va, ensayos locales en franja y en mini strip, la 54-21 contra 2 competidores, el testigo, que es la 52-58, y también un 5 medio de Don Mario, la 53-51. En el año 2019 también vemos el diferencial que tiene a favor
en fechas de noviembre, fechas de segunda también, de diciembre, se ha destacado ampliamente. Por lo tanto, creo que es un complemento perfecto y es un segmento de madurez, y esto es algo más personal que el 5 medio, que es el grupo madurez para el Uruguay, ¿no? Acompañando muy bien los cortos y los grupos largos. Y cuando ya nos venimos a los ensayos del año pasado, del 2020, en fechas son siembras de primera, pero bueno, tardías, porque no se pudo sembrar antes, también tenemos un comportamiento muy bueno y superando ya sea el testigo interno, que es la 52-58, como veníamos diciendo, y también a la 52R19, un competidor directo en el segmento madurez. Abriendo la cancha y ya yéndonos a evaluaciones de la Evaluación Nacional de Cultivares, la 5419 se evaluó también en el 2019 y el 2020, la 5421, perdón, se evaluó en el 2019 y el 2020, y también tiene un destaque en todas las localidades se evaluó, realmente superando a la media ampliamente. Perfecto. Donde en su primer año, el 2019, se posicionó 17% por encima de la media del ensayo, y en promedio de las 3 localidades, Yun, Dolores y La Estanzuela, donde se hace la evaluación, y en el conjunto bianual, cuando le sumamos la información del año 2020, quedó también posicionada, igual que la 50-28, con un 7% más de rendimiento. Bien, gracias Andy. Y ahora vamos con la 5419, que la verdad que todavía sigue siendo un caballito de batalla, como decíamos, y que todavía tenemos en Uruguay. Como vemos que la verdad que tiene potenciales o de rendimiento, digamos, en zona costera, a su vez se mete, digamos, en zonas centrales por una cuestión de estabilidad que tiene. Obviamente el porte que tiene es un porte cercano, digamos, a medio hacia alto, y con buena potencial de ramificación, como decimos, ¿no? Con respecto al índice ambiental, cuando metemos datos de Uruguay y litoral, la verdad que es bastante parecida, si se quiere, al índice ambiental, está par y par, está en 1%, si se quiere, diferencial de rendimiento, 34 kilos arriba, está muy parecido a lo que es el ambiente, y versus un competidor 5 largo intacta, de la competencia estamos con diferenciales no significativos. Acá está bueno mencionar que en la medida que nosotros vamos metiendo información o capas de información, fíjense los N, 290 localidades acá, 220 localidades acá para el competidor, lo que estamos haciendo también es levantando la vara año a año. Eso es lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Y por eso surgen los nuevos lanzamientos, ¿no es cierto? Surgen en función a potenciales de rendimiento con respecto a lo que tenemos en el portfolio, y sobre todo pensando también en lo que tenemos como materiales competidores, ¿no? Entonces, ya metiéndonos dentro de lo que es el segmento 6 corto, ahí nace como lanzamiento la 6120, que es intacta, y fíjense ya que tenemos, es una variedad que se puede meter tanto en ambientes de media alta, como está esquematizado ahí, a su vez también metiéndose para los ambientes de media baja. Y esto es porque tienes una soja que tiene componentes, digamos, fenotípicos, como para generar estabilidad y a su vez meter potenciales de rendimiento, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de prácticamente 5 días más, 7 días más a lo que venimos viendo con respecto a un 5 corto, ¿cierto? Por eso no se nos permite meternos en este tipo de ambientes de media baja. Y la estrategia para esto es, como decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Si estamos en un ambiente de media, tratamos de adelantar la fecha, meterla en la primera quincena de noviembre. En la medida que perdemos calidad ambiental o creemos que va a ser así por una cuestión de demanda, o no podemos alimentar la demanda por agua, lo que hacemos es justamente retrasar la fecha de siembra y tratar de ubicar el periodo crítico en una situación, digamos, más benévola, si quieren, para poder maximizar esas tasas de crecimiento. ¿Qué es lo que buscamos con esta soja? Primero, potencial de rendimiento, ¿no es cierto?, en este segmento intacta. A su vez, siendo una soja, que estamos hablando de cerca de 18, 19, 20 nudos, tiene un porte bajo, o sea, esos nudos están compactos, entonces la verdad que tiene un muy buen
una buena agronomía, como decimos, con respecto a lo que es el vuelco. Entonces, como dice acá, es ideal, digamos, para levantar los pisos de rendimiento, por esa estabilidad que mencionábamos anteriormente, y por eso ya se mete en una zona geográfica de Uruguay mucho más amplia, hasta inclusive metiéndose en las zonas más del este, más complicadas en términos de potenciales de rendimiento, hablando ya de 3.000 kilos para abajo. Y a su vez este chasis está acompañado de, digamos, una sanidad muy, muy buena, ¿no es cierto? Viendo con los competidores, acá tenemos competidores muy exigentes como la 60 y 62 o la 59 y 58, ya vemos que en términos de fitóftora, de muerte repentina, de bacteriosis, la verdad que es su fuerte, en sectores están bastante equilibradas y Cercospora mejora notablemente a lo que son los chasis de Don Mario. Acá tenemos algunas regresiones, un poquito como para mostrarles con respecto, ya metiéndonos, van a ver puntos de distintos colores, metiendo zona central, litoral más Uruguay, estamos con respecto a la media ambiental, van a ver que estamos en un 70% de éxito en esos ambientes de menor a 3.000 kilos, y a su vez un 3.8% de rendimiento haciendo la línea de corte en esta sección, ¿no es cierto? Que es un poquito el objetivo a donde vamos a ir a ubicarla una 6 corto como la 6120. Y después, contra un competidor, como decíamos, 5 largo intacta, estamos un 5.6% arriba, también con 63% de éxito. La verdad que estamos muy, muy bien en términos de rendimiento, como dice acá, que es superior al testigo de mercado, de igual ciclo y de igual tecnología. Ahora pasamos rápidamente, ya estamos, nos quedan 3 minutitos, ahí estoy viendo. Ricky, Un Andrés, poco por el... quedan 3 minutos exactamente. Dale, Rafa. Un poco con lo que tenemos con complementos dentro del portfolio. Acuérdense que teníamos la 6248, 6 corto, en este caso es RR. Como dice ahí, es súper defensiva, la verdad que está muy bueno para levantar esos pisos de rendimiento, ya muchos la conocen. ¿Cómo nace esta soja? Nace como alternativa para la famosa 5909, la 5960 también, o sea, es una soja que la verdad que sigue siendo vigente, está muy bien, y fíjense, bueno, por la zona productiva en la que estamos, la verdad que es ideal para eso de levantar los pisos de rendimiento, ¿no? Y sin resignar también rendimiento en zonas de potencial. Obviamente es una planta un poco más alta, ¿no es cierto? Y el componente de rendimiento siendo alta a vuelco, la verdad que es muy bueno. Y cuando vemos los datos, vemos que estamos prácticamente 55% de éxito, a la par con el índice ambiental, un 1% arriba. Y cuando analizamos un 6 corto STS del mercado, competidor, sí estamos, la verdad que 12% arriba, con 77% de éxito. Pasando a lo que son los ya 6 largos, que está metido el segmento 64-83, acuérdense que este número en realidad no es 6 medios, sino que es más bien 6 largos, 6-7, 6-8 y 68-59. Ya la estrategia para este segmento de variedades es obviamente ir hacia los explorados ambientes de baja o de media baja, ¿no es cierto? O sea, queremos que sean bien defensivas, ¿no es cierto? Que se banquen ese partido. Son sojas 64-83, la verdad que es una soja también, fíjense, el ambiente ya neto, es el ambiente bien del este, para ir digamos, jugar partidos defensivos, ¿no es cierto? Ya obviamente por el ciclo son sojas mucho más altas, acá empieza a jugar el tema del comportamiento de vuelco, tenemos que ver manejos obviamente, buscando densidades óptimas para no generarle condiciones de vuelco, y cuando vemos los componentes separados, si quieren, acá en la zona litoral, en ambiente de 3.500 kilos para abajo, estamos prácticamente con respecto al índice ambiental, 60% de win rate con 100 kilos arriba si se quiere. Analizándolo con competidores, con 6.8, también la verdad que están bastante parecidos, 50 kilos arriba si quieren, 57% de éxito en 103 ensayos, con diferencias que no son significativas, ciclo similar, pero como decíamos es un caballito de batalla para ese tipo de ambientes bastante complicados. Y ya por último, 68-59, que es la intacta grupo 6 largo, de vuelta, es el mismo, es el complemento si quieren para una 6 largo, que no es RR, o sea, para la anterior, para ese tipo de manejo que queremos buscar, ¿no es cierto? Buscar estabilidad, generar rendimiento en zonas de bajo potencial, ¿no es cierto? Cuando vemos los datos, cómo estamos, prácticamente no hay diferencia significativa con el índice ambiental,
y con un competidor 6 largo intacta STS estamos un 1,5% con 57% de win rate. Bueno, esto es un poquito, ya digamos, el portfolio completo. Acuérdense que es ideal no solamente elegir la variedad, sino que como mensaje final es fundamental entender en qué ambiente vamos a estar transitando ese partido, ¿no es cierto?, con esa variedad. Y una vez que tenemos definido el ambiente, si es un ambiente de alta, un ambiente de media, un ambiente de baja, empezar a hacer el posicionamiento de esta variedad en función a la estrategia de fecha de siembra, ¿no es cierto? Acá tenemos la 50-28 con las estrategias justamente para esos ambientes y esas fechas. 54-21 que es el lanzamiento, también junto con 50-28, y 61-20 para el segmento 6 corto, complementando el resto del portfolio que tenemos para Uruguay. No sé, Andy, si querés agregar algo más y ya creo que estaríamos... No, simplemente, no, perfecto, creo que hicimos nos paseamos por todo el portfolio e intentando siempre lo que nosotros decimos, el posicionamiento perfecto, con la fecha de siembra, que es la principal variable que va a impactar en los resultados, y ni que hablar, siempre pensando en el mix de producto, ¿no? Porque no es una variedad sola, sino la combinación de varias, donde vos podés armar el mejor paquete para cada uno de los sistemas. Eso es así. Obviamente que pueden haber detalles o variables por cada sistema. Yo pienso en la 50-28 bajo riego con potenciales de más de 5.000 kilos, y capaz que la tenés que sembrar la segunda quincena de octubre, ¿viste? Pero, o sea, no es la media a nivel país, es un poco eso. Lo mismo, si vos tenés que sembrar, no sé, 3.000-4.000 hectáreas, necesitas arrancar en octubre la siembra, y no es la fecha óptima de ninguna de las variedades que hoy manejamos acá. Pero la logística a veces te empuja un poco a tomar esas decisiones, y bueno, y después, si el tiempo, el ambiente, el tiempo te puede ayudar o no, pero es un poco eso. Y otra cosa importante es las opciones que tenemos para siembras de segunda. Sabemos que después del 15-20 de diciembre ya empezás a comprometer mucho el rendimiento, y esas que nosotros pusimos van muy de la mano del ambiente, ¿no? Cuando te vas al ambiente más marginales, creo que ya entras con un 5 más largo, un 6 corto, como opciones de segunda. Pero es un poco como para redondear toda esta excelente presentación, Ricky, que acabas de hacer. Bueno, Andy, muchas gracias. Espectacular, Rafa, si querés te doy. Ricky, Sí. Andrés, muchísimas gracias por la presentación, muy clara y bien concreta, a pesar de todo el volumen importante de información que sabemos que siempre es difícil resumirla en tan poco tiempo. Bueno, tenemos una cantidad de preguntas del público. Agradecemos mucho a todos los que están conectados, hay cerca de 150 personas conectadas, muchísimas gracias a todos por estar participando. Tenemos un espacio de 8 minutos para contestar las consultas, así que bueno, vamos con las primeras, después si no da para contestarlas todas ahora, se contestarán luego por correo electrónico. Nos llegó una consulta sobre cómo posicionarían en una chacra para que se pensaba sembrar un 5 largo, RR1, a partir del 10 de noviembre, atrás de una colza. ¿Cómo ven en ese tipo de situación posicionar una 54-21 STS? ¿Y cómo compararían la 54-21 respecto a la 59-09? Bueno, me agarro yo, Ricky, esa capaz. Dale. Si no entendí mal, que tenían pensado sembrar un 5 largo y les generó la duda para sembrar un 5 medio. Eso creo que entendí, si era eso. Yo creo que, o sea, por más que es una soja de segunda, la fecha de siembra va a ser una soja de primera, te diría, y estás en fecha óptima para sembrar cualquier variedad. Y yendo directamente a la 54-21, no sé si lo comentamos rápidamente, por más que es un 5 medio a floración, que es donde se miden los ciclos, los largos de los ciclos, grupo madurez de las variedades, tiene un periodo de floración y de llenado bastante importante, similar a la 54-19, que lo hace, que le permite manejarla como un 5 largo en alguna situación. Por lo tanto, encaja perfecto, y un poco lo que decía Ricky, tampoco hay tantos días de diferencia en ciclo de un 5 medio con un 5 largo, o sea que sí, o sea, ningún tipo de problema para
para posicionar esa variedad en esa situación, Rafa. Déjame agregar algo, Bueno, Rafa. otra consulta también, perdón Ricky, comparado con eso mismo, yendo a ese mismo punto, en cuanto a rendimiento de la 5421 versus la 5909 o la 5960, ¿cómo se posiciona? Buenísimo. Si querés, déjame agregar una cosita rápida con respecto a lo anterior, que está buenísimo. Acuérdense que en 5 medios, en este caso 54-21 contra 50-28, estábamos hablando de 3 a 4 días de diferencia como mucho del largo de ciclo en siembras tempranas. Ahora, cuando vamos a siembras de segunda, está bien que eso es arriba de colza y va a ser un poco más adelantada de lo que sería un trigo, ¿no es cierto? Y algo intermedio sería una cebada, pero acuérdense que en la medida que nosotros atrasamos la fecha de siembra, nos vamos hacia fechas de mediados de diciembre en adelante, los ciclos se tienden a compactar, ¿no es cierto? Se tienden a aparecer bastante. O sea, esas diferencias importantes que teníamos en temprana, en segunda empiezan a mitigarse bastante. Eso como concepto. Y después, Rafa, me decías, potenciales contra 5909 y con cuál otra, 5960. La verdad que, o sea, salimos con 5421 porque la verdad que veíamos un potencial mucho mayor en toda la gama ambiental. 5421 versus esas dos hojas que mencionaste, Rafa. Y la verdad que da estabilidad, es una soja de toda la cancha. La verdad que da estabilidad. O sea, mantiene pisos de rendimiento y a su vez genera potenciales si el ambiente lo permite. No, y hay un tema que no es menor, la sanidad que tiene es ampliamente superadora a muchas del mercado, ¿no? Una sanidad que realmente es destacable. Bien. Excelente, muchas gracias. Otra consulta nos hacen, si tienen algún dato de la 5028 bajo riego. Esa te la paso a vos, Andrés. Tenemos sí más de chacras comerciales. No hemos tenido la oportunidad de hacer ensayos, por lo menos acá en Uruguay, bajo riego, de los que hacemos normalmente, son todos en secano, pero bueno, sí, a ver, muchos de los que están conectados deben saber, tenemos algunos datos de este año del grupo de regadores donde nosotros entramos y participamos en los ensayos con esta variedad, con la 5028, y la verdad que anduvo muy bien, siendo una de las ganadoras de los ensayos, ¿no? Con alrededor de 6.000 kilos por hectárea. O sea, situaciones puntuales, bajo riego, fueron 2 sitios, uno anduvo mejor que el otro, pero siempre por encima de los 4.500 kilos. Y sí, compitiendo con grupos 4-0 y, bueno, 5-0 y hasta 5 medios, 5 largos. Se destacó muy bien. Por eso es una de las fortalezas, ¿no? Acompañado al mejor comportamiento a vuelco, a la sanidad y al mayor peso de mil que puede llegar a tener comparado a una 52-58. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta que nos hacen en un campo con ciertas limitantes de la zona norte, litoral norte, ¿cuál sería la variedad que mejor se posicionaría para ese ambiente para una siembra temprana? Zona norte, ambiente limitante, dijiste, Rafa. Ambiente limitante. Y bueno, ahí nos iríamos ya con de los 6 cortos a los largos, ¿no? Creo que la 6483, si es en tecnología RR1, es una variedad que le gusta pasar mal, para ser bien concreto, es una variedad muy rústica, que tiene buena sanidad, buena comportamiento sanitario, todo lo que es enfermedad de raíz y de tallo. Y bueno, y después sin duda también está la 6859, pero con tecnología intacta, ¿no? Pero sí, me iría zonas más marginales, entre comillas, para la soja, o me iría con un 6 largo, sin duda. Perfecto. Impecable. Estamos ya medio justo bien en el tiempo. Vamos a pasar a la presentación de Cristian. Muchísimas gracias, Andrés y Ricky. Quedaron algunas consultas, pero para no atrasarnos en la agenda, mejor que sean contestadas por mail. Bueno. Así que muchísimas gracias, Andrés, Ricardo, por su presentación. Gracias. Gracias. Comenzamos la presentación de Cristian, presentación que va
estar a cargo de Cristian Nolte, que es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en negociación y cambio. Actualmente es gerente general de COFCO para Uruguay, desde el año 2014, y anteriormente fue gerente comercial de Noble, y antes, durante 15 años, estuvo trabajando en la firma El Tejar, desempeñándose en varios cargos, pero fue director comercial para Econosur, así que tiene una muy vasta experiencia en el mercado de commodities, y bueno, especialmente en el mercado de soja. Cristian, muchísimas gracias por participar y gracias por brindar tus conocimientos aquí en esta actividad. Bueno, me dejaste demasiado grande, Rafa. No sé qué voy a hacer para achicarte. No, bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, y a toda la audiencia. Vamos a ver, de compartir un poquito, digamos. Yo no les voy a hablar, mi idea no es hablarle, digamos, de un detalle implícito de mercado y demás, sino una visión más general de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que va a pasar. Arrancando, digamos, y en base, digamos, justamente haciendo honor a la presentación que es la soja. Pero después, si les parece, podemos hablar y discutir de varias cuestiones. A ver qué vamos a probar. Luego de tu presentación tenemos alguna serie de consultas ya programadas, más las que lleguen del público, así que podemos hacer un ping-pong de preguntas, para que sea bien interactivo. Está perfecto. Bueno, Rafa, no sé si ahí ves la presentación. Sí, se ve perfecto, Cristian. Adelante. Bueno, perfecto. Arrancamos. Un poco, quería arrancar comentándoles qué es lo que forma un poco el precio de la soja. El año pasado hablamos de cómo afectaba tanto la macro como los fundamentos del mercado. Y bueno, y en función o tomando como base esa presentación que hicimos el año pasado, quería comentarles o repasar cuáles son los componentes o cuáles son las cosas que afectan al mercado de la soja y al valor de la soja, pensando en un valor FOB de la soja, ¿no? Porque el precio que vemos nosotros acá en Uruguay va a estar relacionado con el valor FOB que tenga ella, digamos, y es un componente básico que es el valor de Chicago, y otro componente que se habla mucho y que todos o varios de nosotros conocemos, que es la prima o descuento o premio que tiene con respecto a eso. Entonces, estos componentes que estamos viendo en la presentación, cada uno afecta en mayor o menor medida a una cosa o a la otra. Cuando vemos el clima, directamente afecta sobre la oferta de la soja, digamos. Todos sabemos si llueve más, si llueve menos, eso va a afectar sobre la oferta que tengamos, y en función de eso me va a impactar en la relación stock-consumo que tenga, y va a terminar influenciando en el precio que tiene, y sobre todo en el valor que tenga en Chicago. Eso puede afectar, depende de cómo sea, en qué región, también puede afectar el valor de las primas. Pero bueno, es un tema para ver más adelante. En cuanto a calidad, digamos, la calidad directamente de la soja afecta directamente en el valor de la prima. Nosotros tal vez no lo vemos reflejado, pero la prima es un valor referencial de lo que vale el mercado FOB en función de los puertos. O sea, nosotros vemos Chicago, y la referencia que se toma como base es la soja Golfo, que es el valor que cuesta llevar la soja esa en barcazas por el Mississippi hacia el Golfo. Eso se toma como la prima o el costo que tiene, que también influye, digamos, la calidad y demás. Pero bueno, ese es el valor de referencia de las primas, y luego empieza a impactar la calidad, digamos, calidad, fletes, que impactan en eso. A mayor o menor distancia de mercado, con respecto al Golfo vamos a tener mayor o menor prima o descuento, y por eso decimos que la calidad nos termina afectando en el precio o en la prima directamente. Cuando vamos a la producción, a la demanda, ahí, bueno,
como les decía anteriormente, si hay mayor producción en Sudamérica o en Estados Unidos, termina afectándonos en la oferta, y eso nos va a terminar digamos, dando un nivel de precios, o ver, como vimos el año pasado, una demanda, digamos, que nos llevó puestos y que termina llevando los precios hacia arriba. Los fletes, como comentábamos anteriormente, también terminan impactando en, digamos, básicamente en la prima, porque, digamos, a mayor costo de flete, termina impactando en que Uruguay queda un poquito más lejos, el resto tiene que cargar en 2 puertos, entonces, si el costo aumenta, el diferencial con respecto a los otros mercados nos termina afectando y nos va a afectar en el valor de la prima. No lo vamos a ver en Chicago, sino lo vamos a ver en el valor de la prima. Las monedas y las políticas económicas, eso básicamente es un trío ahí que está bastante relacionado, que es, bueno, cuán fuerte o cuán débil estén las monedas. Eso impacta normalmente en los mercados, porque encarece o abarata con respecto a la capacidad de pago que tiene la demanda, pero también está y juega, como les decía, un trío ahí bastante, digamos, digamos, apegado, que es las tasas y la inflación, la emisión monetaria, digamos, todo eso juegan un partidito ahí que uno de los principales árbitros termina siendo la Fed. Y vemos cosas como las que vimos este año, en donde el mercado, digamos, estaba con unas tasas muy bajas, alta emisión monetaria, inflación. Vimos que los fondos se vuelcan a los commodities y hacen que darle mayor volatilidad, y bueno, en este caso, como era una situación de stocks reducidos, digamos, también exacerban los precios hacia adelante. Eso es un poco para entender y ver qué cosas, digamos, terminan impactando el precio, que no son pocas en el mercado, ¿no? Un poco para comentarles, digamos, dónde estamos, cuál es el mundo. Las principales demandas son China y Europa, y bueno, y la producción está acá en América, básicamente Estados Unidos, Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? La oferta, ahí se muestra más gráficamente. Miren, estos son los números que está proyectando el USDA para el próximo año. Estados Unidos, que ya prácticamente está definido, son 118 millones de toneladas. El partido que se está por jugar en Brasil, un número gigantesco, 144 millones de toneladas. El USDA está viendo 53 millones de toneladas para Argentina, creemos que es un poco mucho, y bueno, estamos viendo para Uruguay 2.8 millones de toneladas, y Paraguay que está bastante estable en los 10 millones y medio de toneladas. También la demanda, que es China, digamos, tiene una oferta, pero al nivel de demanda que está hoy, prácticamente su oferta es despreciable. Bueno, esto es un poco para mostrar que es el principal indicador, ¿no? De mercado, cómo viene influyendo la relación stock-consumo mundial. Normalmente se dice que cuando a nivel mundial estamos por debajo de 25% de la relación stock-consumo, o sea, que los stocks terminan siendo cada vez más bajos en relación a la demanda y a la oferta. Bueno, cuando estamos por debajo del 25% es una situación crítica en cuanto a mercado, y que tendría que ser alcista, digamos, ¿no? Para nosotros. Hoy estamos en una situación de 25%, estamos ahí al límite. Esto no quiere decir que sea alcista, pero cualquier cosa que pueda impactar en la oferta de soja, o sea, por la cosecha de Sudamérica, puede hacer que ese número varíe y se ponga muy tirante, por debajo de 25, o de lo contrario, que la demanda sea más activa que lo que está presentando el USDA, y bueno, y eso lleva a que la relación stock-consumo queda por debajo de 25,
y lo pone realmente más tirante. De lo contrario, digamos, también si la demanda no demanda lo que se está proyectando Luzda, por ejemplo, para China está proyectando 101 millones de toneladas, si la demanda es menor, puede impactar negativamente, ¿no? Digo esto porque el gran motor que tuvimos el año pasado fue sobre todo la demanda, y a lo que se refiere a mercado, análisis de mercado comercial de soja, el mercado recién arranca, porque nosotros vemos los números de Luzda, y el cierre comercial de Luzda es al 1 de septiembre. Entonces, hoy recién estamos arrancando con este mercado y este programa comercial, con lo cual es difícil de estimar cuánto va a ser finalmente la demanda. Ya hoy sabemos cuánto es la producción de Estados Unidos, pero nos falta saber cuánto es la demanda y cuánto es la producción de Sudamérica, ¿no? Acá está el principal punto o clave de la cuestión, digamos, que es cómo está la producción en Estados Unidos y su relación stock-consumo. Básicamente, este es el punto crucial, porque cuando estamos por debajo de una relación stock-consumo del 10% en Estados Unidos está en problemas. Y hoy vemos la relación stock-consumo de Estados Unidos que está en un 7%, que cerró el año pasado, y la proyección para el año que viene es de un 7%. Entonces decimos que Estados Unidos está en problemas con esta relación stock-consumo. O sea, tiene muy, pero muy justo esos stocks, y como todos sabemos, Chicago queda en Estados Unidos, y cualquier cuestión de estas puede influenciar hacia arriba, llevar hacia arriba el mercado. Los fondos están mirando de esto, todo el mundo mira esto, y de nuevo, Chicago está en Estados Unidos, y Chicago es el supermercado del mundo, de alguna manera. Entonces, en la medida que este número esté muy justo, pone la situación muy, muy, pero muy tirante, ¿no? Este es un poco el comentario. Acá queremos mostrar un gráfico continuo de la soja, donde están los rangos que vemos nosotros. Lo mostramos continuo para ver un poco la relación y para que miren un poco la relación de dónde están los precios, ¿no? Hoy el precio actual de Chicago está rondando los $470 por tonelada, y bueno, la verdad que está en el medio del rango. Nosotros vemos un soporte de la soja que está alrededor de los $405, y una resistencia, o sea, el precio pico que puede llegar, que sea en el rango de los $600 Chicago, ¿no? Hoy estamos en 470, está en el medio, y no es casual que esté en el medio, justamente porque hay mucho por ver hacia adelante, ¿no? Nosotros creemos que sí, que los pisos están alrededor de 405 y que los techos están en el nivel de 600. Pero es la estimación que nos dan los modelos, y que también nosotros vemos en función de todos los fundamentos que estamos mirando, ¿no? Cabe remarcar que yo no les puedo asegurar, decir, che, no, la soja va a estar en tal nivel o cual otro, porque realmente si pasa algo puede ser que superen estos niveles o los rompa las resistencias, o también en soporte, porque así como muchos dicen, bueno, los mercados tienen sus tiempos, también los mercados sobrereaccionan a situaciones. O sea, con lo cual, si vemos digamos, alguna seca, algún problema climático que esperemos que no suceda, podemos ver que esta situación se exacerba. No vemos la soja por debajo de los $405, $400. ¿Por qué? Porque uno de los motivos que hizo subir la soja hacia adelante también, y que los fondos, es la inflación que la emisión monetaria está generando a nivel mundial, y bueno, y otros operadores digamos, también lo comentan, que si uno hace el gráfico del valor constante de la soja, la verdad que estamos bastante equilibrados en los niveles que estamos hoy. Con lo cual, en la nueva situación vemos muy difícil que la soja rompa ese soporte.
hacia arriba la resistencia, y bueno, está dada básicamente por el gráfico y por la situación hoy, pero de nuevo, es una idea, una hipótesis, nada más. Cristian, Sí. consulta que justo llegó una pregunta del público que va bastante relacionado con esto que estabas hablando en este momento, sobre la probabilidad de ocurrencia de distintos escenarios, es decir, un escenario muy alcista, un escenario alcista o un escenario bajista. ¿Cuál calculás vos que sería la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios? Es decir, un escenario muy alcista donde haya una recuperación de stock de cerdo en China, aumenta la demanda, menor rinde en Sudamérica, aumenta el precio del petróleo. Un escenario alcista, que sigue la demanda por China y stock ajustados en Estados Unidos, o un escenario bajista que disminuye, disminuye la demanda en China, mejora los stocks en Estados Unidos y un buen rinde en Sudamérica. ¿Qué probabilidad de ocurrencia estimás vos que pueda llegar a haber a cada uno de estos escenarios? Es difícil, ¿no? Mira, no tengo plata para apostar, como dicen algunos, pero no es changa. No, mira, yo por todas estas situaciones, por todas las cuestiones, creo que vamos a ir al bajista, digamos, ¿no? Y bueno, para que baje tendría que haber una superproducción a nivel Sudamérica, primero, porque ya dijimos que lo que es Estados Unidos ya es dato, ¿no? Y estamos arrancando Sudamérica con un pronóstico de niña, ¿no? Con lo cual, digamos, eso, digamos, o sea, sería difícil pensar que vamos a tener una superproducción, digamos, en Sudamérica que pueda llevar el precio hacia abajo. Lo otro que podría llevar el precio hacia abajo sería, bueno, una crisis en la demanda, que se demande menos de los 101 millones de toneladas que está diciendo el USDA por China, por ejemplo, o en general que haya algo que impacte la demanda. Y bueno, es difícil asegurarlo, pero digamos, simplemente mirando las tendencias vemos que eso es bastante difícil de revertir. Con lo cual, digamos, sería bastante difícil ver un escenario muy bajista. Ahora, eso en contexto. Y más con una relación stock-consumo de Estados Unidos que está muy tirante, ¿no? Eso es lo que veo. De nuevo, este contexto tampoco, digamos, los 470 que tenemos hoy, el precio de Chicago, te diría que no es un mercado bajista. O sea, que no es un mercado que esté débil, que no es un mercado que tenga mucho para subir. O sea, es un nivel alto de mercado. Digo, no es un nivel que diga, che, o sea, no es un mal precio. No es, o sea, comparado con los $320 que teníamos el año pasado, que por ahí nos olvidamos rápidamente, digamos, es un buen precio. Pasa que relativamente también ha subido todo tanto, o sea, han subido los insumos, subieron todos los productos, los fletes, todo, digamos, termina impactando, digamos, y eso en el precio, y nos parece que el 470 es un precio bajo, pero no lo es. Y hacia arriba, digamos básicamente para subir, digamos, yo veo dos motivos principales, digamos, que son, digamos, la demanda. Si se confirma en el tiempo que la demanda actúa como está pronosticado, creo que eso es algo que le va a ir dando sostén a lo largo del año a la soja y llevándola hacia arriba. Y bueno, y después, que esperemos que no suceda, o al menos que Uruguay quede en una cápsula, algún problema climático en Sudamérica. Y bueno, si llega a suceder eso o algo, digamos, de nuevo, la relación stock-consumo a nivel mundial está en 25. No es crítica, no es tremenda, pero cualquier punto que baje de eso puede ser dramático,
y eso va a impactar directamente en Estados Unidos también, que tiene una relación stock-consumo muy ajustada, ¿no? Y bueno, y ahí, de nuevo, podemos ver precios, y puede estar la soja por encima de los 600, digamos, dólares, puede estar, porque como te decía recién, los mercados sobrereaccionan también, y podemos ver. Así también te puede ir en un momento por alguna cuestión o por puntualmente estacionar, podemos ver la soja por debajo de 405, sí, porque así como los mercados sobrereaccionan hacia arriba, también sobrereaccionan hacia abajo. Hay otro punto que dice que los mercados están irracional o duran más tiempo irracional que nosotros solventes. Así que, pero bueno, son temas para ir viendo este mercado. No sé si contesté, Rafa, esta Sí, pregunta, se contestó perfecto. o te mareé. Digamos, No, se contestó perfecto. yo soy, digamos, si lo diera con la lógica, digamos, yo vengo como vos dijiste antes, de productor, y el productor siempre ve alcista el mercado, ¿no? Así como el comprador trata de verlo bajista, el productor siempre lo ve alcista. Y mi almita de productor me hace pensar que bueno, que esto, ser optimista en cuanto a precios, y que bueno, y que vamos a ir para adelante. Perfecto. Bueno. Rafa, no sé, un poco te quería cómo viene Uruguay en lo que es producción. Lo que estamos viendo nosotros para este año termina en el torno de 1.800.000 toneladas. Y bueno, y un poco por crecimiento de área y tendencia de rendimiento, vemos una cosecha para el año que viene que está en los 2.800.000 toneladas. Una pregunta justamente vinculada a eso, de qué creías que podía llegar a pasar con el área de soja el año que viene. Bueno, nosotros ahí vemos, como te decía antes, los 470, si bien es un buen valor, cuando vos lo mirás en perspectiva con el costo que tienen los insumos y cómo te impacta el valor de la renta a este precio de la soja, el rinde de equilibrio para alguien que quiere entrar es muy alto. O sea, la barrera de entrada que tiene la soja con este valor de insumos es muy alto. Entonces no vemos un crecimiento desmedido. Sí lo vemos como un negocio de oportunidad para alguien que viene ordenado y prolijo, en cuanto a decir, bueno, una pastura que le iba a quemar el año que viene, la quemo este año y aprovecho estos valores de mercado para capitalizar eso. O alguno que consigue un área adicional y bueno, que pudo cerrar insumos en enero, que pudo de alguna manera congelar esa renta y demás, vemos un crecimiento de ese tipo que está entre un 10 y un 15% del área. ¿No? Más tirando al 10 te diría que al 15%. Excelente. Bueno, entonces Rafa, tenía un poco de perspectiva climática, no sé si vale la pena que un poco research nos pasó, esto ustedes lo saben, digamos, lo comparten. El agua en el Ecuador a nivel del Pacífico está un poco más fría, ya lo saben, y la tendencia que están dando todos es para octubre, noviembre, diciembre, digamos, están dando un 68% de probabilidades de una niña débil, que bueno, que puede estar bastante atenuada, todos sabemos, por la temperatura del Atlántico, que está un grado por encima de lo que está normal, que puede ser bastante bueno para Uruguay. Simplemente como dato porque termina impactando. Básicamente eso con lo que tiene que ver con respecto a soja. Yo hice la presentación basada en soja, Rafa. Si hay alguna pregunta, o si querés que haga algún comentario sobre trigo, bueno, cebada, que nosotros tenemos un programa y demás, pero bueno, eso lo dejo a tu criterio y bueno. Tenemos algunas preguntas que, algunas de ellas ya las habíamos preparado con todo el equipo técnico, consultas de distintos integrantes, distintas personas y algunos productores que nos mandaron previamente, que bueno, las preparamos justamente para hacer un poco más de intercambio en la actividad. Dale.
¿Cómo pensás que puede llegar a impactar la logística carguera naval en el valor de los granos? ¿Cómo te parece que está impactando ahora en los negocios de trigo y demás? ¿Y cómo te parece que puede llegar a impactar en la soja? En el precio de Bueno, soja. sí, en los negocios de trigo te impacta fundamentalmente, digamos, si nosotros nos tenemos que salir del Mercosur, sobre todo, tenemos que competir con otros destinos, digamos, Uruguay está un poco lejos. Entonces, a medida que se encarecen los fletes, nos ponen menos competitivos para ir a otros destinos. Digamos, básicamente es eso. Con respecto a la soja, básicamente el destino es China o Asia, con algo que va a Europa. Y la verdad que el flete termina impactando sobre todo en el spread, en el diferencial de prima que como comentaba antes, que existen sobre los mercados. El flete a granel aumentó un 100%, o sea, el doble, o tal vez un poquito más, ¿no? Pero el valor de lo que impacta el flete en la soja era menos del 10%, con lo cual este aumento, digamos, termina impactando y nos pone a un diferencial con respecto a un Brasil, con respecto a otros lugares donde pueden tener un flete más corto, tienen menos demora, entonces eso lo hace más eficiente, pero básicamente es eso, no es que vamos a dejar de exportar por el flete, o no es el mismo impacto que hemos escuchado que tienen los contenedores, donde el flete subió 4 o 5 veces, y en un producto que es específico y que el impacto en el valor del flete es muchísimo mayor que lo que impacta en la soja, ¿no? Excelente. Como bien tú dijiste, Cristian, el principal comprador de Uruguay, de la soja uruguaya, es China. Y justamente, bueno, ayer el presidente dio la noticia de que se está analizando, haciendo un estudio de prefactibilidad sobre un tratado de libre comercio con China. ¿Qué impacto considerás que podría tener el precio de la soja en Uruguay a futuro si se llega a concretar ese posible tratado de libre comercio con China? No le veo, digamos, los granos no tienen restricción, o sea, no es que tienen un arancel hoy, ¿no? Creo que está bueno el TLC para todo lo que tiene que ver con el resto de los productos, sobre todo para los granos, y bueno, y te abre el abanico de posibilidades hacia otras cosas, ¿no? Digamos, es un canal, un tubo directo que te conecta con ese país, un TLC, y bueno, que creo que para nosotros que producimos commodities, bueno, es siempre bienvenido, ¿no? Perfecto, impecable. Y bueno, y un poco en relación con eso, ¿cómo puede llegar a impactar en el valor de los granos la intención que tiene el gobierno uruguayo de salir a negociar por fuera del Mercosur? O sea, ¿eso puede llegar a tener algún impacto futuro sobre el valor de los granos? No solamente Bueno, soja, digamos, ya yendo un poco más global al resto de los granos. en el Mercosur, Uruguay en lo que está, digamos, favorecido es en la exportación de trigo. Básicamente, nuestro principal comprador de trigo es Brasil, y el Mercosur, digamos, tiene el arancel externo común, siempre nos beneficia. De hecho, es lo que hace, digamos, regionalmente eso nos posiciona y nos da, este año tenemos el trigo muy firme, y bueno, básicamente es por eso. Digamos, yo sinceramente, no sé, es un tema ya político sobre el cual no puedo opinar demasiado, pero digamos, no creo que Brasil toque ese arancel externo común con Uruguay, pero es una opinión personal, digamos, ¿no? Digamos, eso es lo que tiene, digamos, no sabría decirte si eso se va a modificar, entendería que no, pero es una opinión. En el resto de los mercados no tiene ningún efecto porque nosotros a Mercosur no exportamos ninguno de los otros, ¿no? Excelente, Cristian. Otra consulta es cómo puede llegar a impactar en el valor de los granos en Uruguay la sequía histórica del río Paraná y los problemas que eso acarrea a la Argentina. Sí, eso es dramático. Digamos, el río está
2,50 metros, 3 metros por debajo de la media el Paraná, y la recarga de eso va a ser muy lenta. Ahora, directamente a Uruguay no impactan, eso no le impacta en el precio de los granos. Sí que puede haber un transbordo que se mueva hacia, en vez de hacerlo en Argentina, que se haga en Uruguay, y eso puede impactar un poco la logística, las demoras, pero no hay un impacto directo, digamos, negativo, por decirlo de alguna manera, que el río nos afecte a nosotros. Nosotros estamos en el Uruguay, sobre el río Uruguay, Palmira, y está en los 10.36 que estuvo históricamente. La verdad que no ha bajado. Eso hace que mucha carga se venga para acá a completar a Nueva Palmira. Y bueno, y nada, pero no tiene un efecto directo esto. Digamos, sí lo vemos en los bombardeos, al que lo afecta tremendamente es a Paraguay porque le encarece toda la logística, ¿no? Pero no a Uruguay. Impecable, Cristian. La última pregunta respecto a soja, antes de hacer algún pantallazo general de la situación de los otros granos. Respecto al protocolo de malezas vigente, ¿hasta cuándo es que rige y qué se estima que pueda llegar a suceder, luego de terminado el contrato firmado? ¿Estimás que se puedan llegar a suprimir las malezas cuarentenarias? No, eso no caduca. Una vez que hay un acuerdo fitosanitario, salvo que una de las partes proponga un cambio que se puede hacer cada 2 años, digamos, se puede proponer, pero no caduca. Y no veo algo que se modifique ahí en el protocolo fitosanitario, sinceramente. Digamos, eso es, digamos, nosotros si bien lo tenemos documentado, por decir, o sea, China tiene, es estricto en cuanto a maleza con todos los mercados. Vamos, tanto con Argentina como con Brasil como con Estados Unidos. Si bien ellos no tienen protocolo, si hay un problema, digamos, grave, es probable que también lo presionen. Espectacular. Ya ahora sí, cambiando a algunos otros granos y en breve pantallazo, nos hizo un técnico una consulta sobre, ¿ves factible que se pueda armar un negocio de sorgo para exportación a China? Bueno, en sorgo el ministerio está trabajando en el protocolo. No hay protocolo con China firmado aún. Y tengo claro que está trabajando para lograrlo. Una vez firmado el protocolo, que es lo principal, hay que generar el volumen para exportar a China. Creo que está bueno y que se puede generar, sobre todo viendo, o sea, a nosotros lo que nos favorece es que Argentina ya está con ese programa. Entonces, de alguna manera, si hay mercados que nos cuesta llegar o a veces tenemos que armar un volumen excesivo para completar un barco, digamos, mínimo para armar un Panamax, para ir a China, que son los barcos grandes, necesitamos 60.000 toneladas. Y pensar en armar una exportación de 60.000 toneladas hoy suena un poco ambicioso. Al tener un programa con Argentina, uno puede arrancar un poco más despacio en el sentido de decir, bueno, para el próximo año armó un programa, completo 2 bodegas y el resto las completo en Argentina, que es un poco lo que nosotros también armamos con la cebada, digamos, ¿no? Apoyándose en el programa que tiene Argentina, puedes armar programas que no sean tan ambiciosos para poder ir consolidando un crecimiento. Si no, arrancar de 0 a 1, que es infinito, es realmente difícil de concretarlo, ¿no? No sé si te habló claro, Rafa, o... Sí, está clarísimo. Ahora que mencionaste también lo de cebada, ¿qué nos puedes comentar sobre el programa de cebada? Bueno, nosotros arrancamos con un programa de cebada el año pasado.
nosotros es todo in-house con COFCO, que es la demanda hacia China. Y bueno, es un programa que está bastante desarrollado desde Argentina, y nosotros arrancamos el año pasado, embarcando y abriendo esa exportación, con mucho apoyo de parte del Ministerio. Ahora también lo estamos, digamos, prolongando, y bueno, es algo que lo hicimos relacionado al precio de las cebadas malteras para darle una referencia de precio, y estamos trabajando en función a eso. Tenemos armado, digamos, el volumen para hacer una exportación, un barco, y bueno, y esperemos que seguir creciendo en ese producto, ¿no? Espectacular. Y Cristian, para ir cerrando, ¿qué nos puedes comentar acerca de alguna visión de mercado de los cultivos de invierno en general? O sea, de trigo, colza más bien. Bueno, como te decía, son 3 puntos bien diferentes cada uno, porque se refieren a cosas diferentes. Claro. Si vamos a empezar de la colza, que no tiene mucho, pero la colza está referida principalmente al valor que tengan los aceites, y bueno, y básicamente lo que estamos viendo, los aceites en el mundo están valiendo mucho. Seguimos principalmente hubo un problema con la pandemia, que la palma se cosecha a mano. El año pasado, por la cuarentena, hizo que hubiera menor oferta de aceite de palma, que es el aceite principal. Eso pone un techo y levanta todo hacia arriba. Y luego lo que tuvimos este año, que es la seca que afectó el norte de Estados Unidos, que lo habremos visto, y Canadá, bueno, le pegó directamente a la colza. El principal oferente de colza a nivel mundial es Canadá, y eso, bueno, hizo que sumado al valor del precio que tienen los aceites y la menor oferta de Canadá, nos lleva el valor de la colza a valores como lo que estamos viendo hoy, que está rondando los $600 por tonelada, ¿no? Que es un valor excelente, ¿no? Eso es lo que vemos con respecto a colza, y bueno, siguiendo eso, creemos que está bueno, y esperemos que dure también hasta la cosecha, que no falta tanto, ¿no? En lo que tiene que ver al trigo, como decía, a nivel mundial, no es que hay un problema serio, pero de alguna manera la base del trigo fue dada principalmente por la suba que tuvieron todos los commodities, y estuvo arrastrado principalmente por el maíz. Tiene una relación estrecha con el maíz, y el maíz fue lo que arrastró el trigo. Lo que tuvimos este año es una demanda adicional que va creciendo año a año. Sumado a eso, la cosecha en Rusia, que iba a ser, digamos, sumado a eso, hubo problemas. Entonces le dio firmeza al trigo. La cosecha en Rusia, que parecía que iba a ser un volumen, termina siendo menor. De nuevo, la cosecha en Canadá fue desastrosa, y eso afecta principalmente a los trigos, y a los trigos de calidad. El norte de Estados Unidos tuvo una muy mala cosecha de trigo, y también afecta los trigos de calidad de Estados Unidos. Con lo cual pasan 2 cosas con el trigo. Primero, sube el trigo por el precio de los mercados, sube por el trigo en sí, por el componente del trigo, pero sobre todo hay un spread grande donde lo que sube es el trigo de calidad. Así que eso es lo que le está dando firmeza a nivel mundial, y a nivel regional tenemos un Brasil que está complicado, que va a demandar más trigo que lo que demandó el año pasado, y teníamos hasta la semana pasada una Argentina que se estaba poniendo complicada con el tema climático, y eso le daba mucho sostén sobre todo a los trigos, y veíamos los valores interesantes rondando los $250 por tonelada, que pudimos ver acá. Eso hay que ver dónde termina, porque realmente las lluvias en Argentina, que es un poco lo que demanda, lo que define la oferta a nivel regional, los perfiles
se recargaron mucho y llovió muchísimo más que lo que tenía que lo que se estaba esperando que llueva, y lo que lo deja con perfiles cargados. O sea, se dan dos cosas interesantes de esta lluvia, que eso deja primero los perfiles cargados, y por otro lado el pronóstico de Niña te dice que no va a llover mucho en octubre y noviembre, con lo cual que todos sabemos que para invierno es algo fundamental, pero eso también le da bastante sostén a la producción en Argentina, que termina impactando negativamente en los valores que tenemos acá. Y con respecto al precio de Chicago, no tiene mucho que ver, o sea, nuestro trigo no tiene que ver con el trigo de Chicago, sino que el trigo en Chicago tiene que ver con lo que vale la cebada. Y ahí en Chicago, como les decía anteriormente, el trigo subió primero por la relación con el resto del producto, y también por problemas puntuales que tuvo el trigo que lo llevaron hacia adelante. Lo que vemos ahí, ¿qué es? Digamos, como bien sabemos, o sea, o no, digamos, pero bueno, lo comento, el 85% de los trigos que se producen a nivel mundial son hechos se hacen en el hemisferio norte. Con lo cual, Chicago lo que mira es mucho eso, no mucho la relación que lo que producimos acá como región, que encima estamos amparados por el Mercosur, que nos saca de mercado. Entonces el trigo subió porque subió el maíz, porque subió la soja y por problemas puntuales del trigo. Ahora, de aquí para adelante, a medida que vamos entrando o nos vamos acercando al invierno en el hemisferio norte, el trigo allá se planta y luego se cubre de nieve, con lo cual, a medida que nos vamos acercando al invierno, que se van concretando las siembras, es casi que nos quedamos sin información, a diferencia de lo que nos pasa acá, o lo que puede pasar en Australia, en el hemisferio sur. Digamos, se quedan sin información, y eso hace que el mercado de trigo, por lo que tiene que ver de trigo, queda diciembre, enero, febrero y marzo casi sin noticias propias y más relacionado a lo que valga el maíz, o más influenciado en lo que valga el maíz y el resto de los granos, pero no porque pase algo puntual, más allá de que, no sé, puede explotar la demanda, pero digamos, más allá que un tema propio del trigo, ¿no? Entonces vemos un mercado que va a estar más relacionado con el resto de los productos, hablando de referencia al precio de la cebada, ¿no? Más relacionado al precio de los otros productos que al valor en sí de lo que suceda con el trigo. O sea, lo que quiero decir es que vemos muy poco probable o difícilmente probable que explote el valor del trigo más allá de lo que hoy está, que lo vemos bastante elevado, ¿no? No sé, Rafa, si el trigo a nivel Chicago, que afecta directamente el valor de la cebada. Excelente, Cristian. Y ya para cerrar, nos quedó solamente el maíz para atrás. ¿Hay algún muy breve comentario respecto a qué te imaginas que pueda ser el nivel de precio de maíz para la próxima zafra, o qué estimas que pueda llegar a ocurrir? ¿Cómo ves el valor de la carne? ¿Cómo ves la demanda? Bueno, o sea, acá hay un tema que digamos, nosotros podemos hablar del valor del maíz, pero Uruguay es demandante de maíz. O sea, Uruguay consume 1.100.000 toneladas de maíz, y es difícil hoy por hoy, no digo hacia adelante, superar esa producción. Con lo cual, normalmente nosotros estamos a paridad de importación del maíz. El maíz a nivel mundial, digamos, si vemos que la soja tuvo una explosión de demanda, el maíz es muchísimo mayor, y eso puso una situación muy compleja, y bueno, es lo que lo está sosteniendo en los niveles que hoy vemos, que va a estar sostenido, y no vemos que hacia adelante se deprima mucho más de lo que está ahora. Pero eso no tiene mucho que ver con lo que pasa en el maíz en Uruguay. Digamos, sí tiene que ver porque va la relación paridad de importación, paridad de exportación. Lo que sucede, digamos, normalmente nosotros tenemos una sobreoferta temporal, que es en cosecha,
y luego siempre hay mayor demanda que la oferta que tenemos en Uruguay, y eso nos lleva a una paridad de importación. Si vamos a la paridad de importación, el maíz en Uruguay hoy tendría que estar cercano a los $300. Lo que pasa es que está entrando maíz de Argentina por una triangulación, digamos, fiscal de Argentina, digamos, la brecha cambiaria que todos conocemos, están entrando a valores más cercanos a $240. Y eso pone piso, pone un techo, digamos, mejor dicho, al precio del maíz uruguayo. Paraguay, por la situación del año pasado, tuvo una muy mala cosecha y retrasada, lo cual afectó su producción, sumado a la pobre producción que tuvo Paraná el año pasado en Brasil, que bueno, hoy estamos viendo el maíz paraguayo está cercano a los $300, con lo cual siempre nos invadía el maíz paraguayo, hoy traer un maíz paraguayo es prácticamente imposible. Dicho esto, digamos, de alguna manera decimos, bueno, pucha, $240 por un maíz, digamos, podría valer muchísimo más, es cierto, pero de alguna manera también abre muchísimo más la posibilidad a armar algún programa exportador, porque lo ponen más cercano a la paridad de exportación, básicamente. Pero bueno, ese es un poco el panorama, lo vemos sostenido, y bueno, y el techo del maíz se lo está poniendo principalmente las importaciones de maíz argentino, no otra cosa. ¿Y Acá. crees que es factible que pueda llegar a armarse un programa de exportación de maíz a mediano plazo? Sí, eso ha sucedido. Lo que pasa es que, de nuevo, eso sucede cuando hay una sobreoferta temporal, o sea que hay más maíz que el que consume Uruguay. Naturalmente no debería suceder, porque la producción está, decirte, en 700.000 toneladas y acá se consume 1.100.000, con lo cual es difícil que se produzca una exportación. Pero a veces en cosecha hay una sobreoferta y eso hace que se genere la exportación. Al estar los niveles que no están en paridad de importación, sino que están más cercanos a una paridad de exportación, es factible que eso suceda, ¿no? Digamos, de hecho, hoy se están haciendo top-off por esto que comentaba Rafa de la bajante del río, cosa que no había sucedido antes. Se están haciendo top-off de soja, top-off de maíz, viene el maíz de Argentina y se carga acá en una barcaza, con lo cual, o en un barco, digo, para completar una bodega, para que el barco salga completo. Con lo cual, digamos, sería muy factible armar una exportación hasta de una bodega, 2 bodegas, un barco, lo que fuere, ¿no? Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por el tiempo, muy claro toda tu presentación y la respuesta a todas las consultas. Siendo las 19:30, ya pasadita algún minuto, y 34, vamos a dar por finalizar la actividad. Agradecemos muchísimo a Ricardo, Andrés, Cristian y a todos los que asistieron a la misma. Muchísimas gracias por su tiempo, por participar. Y bueno, esta charla fue grabada, va a estar colgada en el canal de YouTube. Ahí a los que se inscribieron van a recibir un link por mail. A su vez también van a recibir un link con la evaluación. Les pedimos a todos que por favor completen la evaluación. Siempre nos ayuda muchísimo a seguir cambiando y mejorando este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias, Cristian, Ricky, Andrés, y a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, por cualquier consulta estamos a las órdenes, y bueno, el resto de las consultas serán evacuadas por mail. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, y estamos a las órdenes. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chau.